Tu mente es tu peor enemigo. Intentas arreglarla con más información, más listas, más hacks de productividad, y solo consigues más ruido. Pasas horas investigando la app perfecta en lugar de hacer la tarea de 30 minutos. Repites conversaciones en tu cabeza 50 veces. Vives en un estado de niebla mental crónica, paralizado por el análisis. ¿Y si la solución no fuera pensar mejor, sino no pensar en absoluto? Suena extraño, ¿verdad? Nos han enseñado que para ganar debemos analizar más, planificar más, sobrepensar cada detalle. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. El sobrepensamiento no es una herramienta, es una trampa. Estás a punto de descubrir la estrategia olvidada para destruir esa niebla mental y eliminar la ansiedad casi al instante. Esto va a revolucionar tu forma de tomar decisiones, no añadiendo más pensamientos, sino eliminando sistemáticamente los inútiles. Y aprenderás esto del maestro absoluto de la claridad bajo presión, Miyamoto Musashi. Hablamos del espadachín más letal de la historia de Japón, el hombre que sobrevivió a más de 61 duelos a muerte, sin registrar una sola derrota, a menudo contra múltiples oponentes a la vez. Su secreto no estaba solo en su espada, sino en su mente. Imagina Japón a principios del 1600. Es el final del caótico período Sengoku, la era de las provincias en guerra. El aire huele a pólvora y a pino quemado. La guerra civil ha forjado a una generación de hombres duros, donde la vida y la muerte se deciden en un segundo. En este mundo brutal, nace un niño llamado Shinmen Takezo. Este niño, que luego se llamaría Musashi, tuvo una vida definida por el caos. Su propio padre, un respetado espadachín, lo despreciaba y lo consideraba débil. A los 13 años, Musashi mató a su primer oponente en un duelo. Era un talento en bruto, pero sin dirección. La crisis que definió su vida llegó en la batalla de Sekigahara, en el año 1600. Musashi se unió al bando perdedor. De la noche a la mañana, pasó de ser un samurái a ser un ronin, un samurái sin señor. Esto equivalía a ser un fugitivo, un fantasma social, casado y sin un lugar en el mundo. Para la mayoría, este sería el fin. Se esconderían, cambiarían de nombre, abandonarían la espada para siempre. Cualquier error significaba la muerte. Cualquier vacilación era fatal. Su vida pendía de un hilo, no por un día, sino por décadas. Pero en lugar de esconderse, Musashi tomó una decisión radical. Declaró una guerra personal, no contra el mundo, sino contra sí mismo. Se dedicó a una búsqueda obsesiva de la maestría absoluta, viajando por Japón y desafiando a los maestros más letales de cada escuela, uno por uno. Fue en esta búsqueda, donde cada segundo era una prueba de vida o muerte, que Musashi descubrió algo. No era una nueva técnica de espada, era un estado mental que cambiaría todo, un estado que él llamó Ku, el vacío. Ahora descubrirás los 3 secretos centrales que Miyamoto Musashi desarrolló, destilados de su obra maestra, el libro de los 5 anillos. Y te advierto, el último secreto es el más importante, el que muy pocos entienden, el camino del vacío. Y esto no es filosofía mística de hace 400 años. Esta es la respuesta directa a tu niebla mental. Funciona hoy porque tu cerebro, enfrentado a 1000 notificaciones y 35.000 decisiones diarias, siente la misma amenaza que Musashi frente a 3 enemigos. La parálisis por análisis es el enemigo. Ahora dime una cosa. Cuando te llega un correo urgente y pasivo-agresivo de tu jefe, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Ira? ¿Miedo? ¿Ansiedad? Tu reacción inmediata, ese ruido mental, es tu primer error. Y esto nos lleva directamente al primer principio. Principio 1. Ku no Michi, el camino del vacío. ¿Qué es el vacío? ¿Es no pensar en nada? ¿Es meditar por horas en una montaña? No. El vacío de Musashi es una estrategia de combate mental. El vacío, Ku, no es nada. Es ninguna cosa extra. Es el estado mental de pura percepción, libre de tus prejuicios, tus miedos, tu ego y tus opiniones. Es la habilidad de ver exactamente lo que es, no lo que tus emociones te dicen que es. La mayoría de las personas
Cuando se sienten abrumadas, intentan organizar su caos mental. Crean listas interminables, bajan 5 apps de productividad, consumen más información para arreglar sus pensamientos. Caemos en la trampa de confundir estar ocupado con ser efectivo. Intentamos arreglar el sobrepensamiento, pensando más. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. El resultado es una mente más ruidosa, más ansiedad y cero claridad. Sigues paralizado, pero ahora estás organizado en tu parálisis. Pero Musashi adoptó un enfoque completamente diferente. Musashi entendía que la claridad no se añade, se descubre, eliminando lo inútil. Él no organizaba el ruido, cultivaba el silencio mental. Psicológicamente, esto es la reducción de la carga cognitiva. Al practicar el desapego, es decir, observar tus pensamientos sin juzgarlos, calmas la amígdala, tu centro del miedo, y activas la corteza prefrontal, tu centro de decisión. Dejas de reaccionar al ruido y empiezas a responder a la señal. En sus duelos, Musashi no se enfocaba en la reputación del oponente. No le importaba si era un maestro o un demonio. Él solo veía a un hombre con una espada. Eliminaba la cosa extra, la reputación, y veía la realidad, la amenaza. ¿Y cómo puedes aplicar esto hoy? Situación 1. Te llega ese correo agresivo de tu jefe. Tu mente se llena de cosas extra. Me va a despedir, me odia, esto es injusto. El vacío de 5 minutos. Aquí está tu ejercicio práctico. Mañana, siéntate en silencio total por 5 minutos antes de tocar tu teléfono. Paso 1. Observa tus pensamientos. No los sigas, solo nómbralos mentalmente. Trabajo, miedo, plan. Paso 2. Fija tu atención en el espacio o silencio que hay entre cada pensamiento. Ese es el vacío. Frecuencia, diario. En 7 días, notarás más espacio entre el estímulo, el correo y tu reacción. La ansiedad. Según investigación de la American Psychiatric Association, el mindfulness, que es el vacío de Musashi, reduce drásticamente la respuesta al estrés. Un metaanálisis de la Universidad de Wisconsin demostró que esta práctica mejora la memoria de trabajo al limitar el procesamiento de información irrelevante. Literalmente, filtra el ruido. El beneficio es la claridad instantánea. Ves el correo de tu jefe no como un ataque, emoción, sino como un problema a resolver, información. Pero practicar el vacío es difícil por una razón. Tu ego se interpone. Y esto nos lleva al segundo principio. Principio 2. Keijoshin, la mente inalterable. ¿Alguna vez has procrastinado en una tarea importante? ¿Has sentido ese nudo en el estómago antes de una presentación? Ese miedo no es por la tarea, es tu ego. Keijoshin es la mente cotidiana o el equilibrio absoluto. Es la habilidad de ejecutar una tarea bajo presión extrema, como un duelo a muerte, con la misma calma que si estuvieras barriendo el suelo. Esto solo se logra al separar tu acción de tu ego. La mayoría de las personas se enfoca obsesivamente en el resultado. Piensan, ¿qué pasa si fallo en la presentación? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Se reirán de mí? Esto sucede porque su identidad, su ego, está completamente fusionado con el resultado. Si fallan, son un fracaso. Si ganan, son un éxito. Este miedo al resultado te paraliza. Es la causa número 1 de tu procrastinación. Y cuando finalmente actúas, lo haces con tensión, miedo y un rendimiento tenso y mediocre. Pero Musashi entendía algo que la mayoría ignora. El miedo a perder tensa el músculo. En lugar de enfocarse en la victoria, el futuro o la derrota, el futuro, se enfocaba obsesivamente en el corte perfecto, el presente. Su ego estaba separado de la acción. Él no estaba allí para ganar o no perder. Estaba allí para ejecutar perfectamente la tarea. Esto es exactamente lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi llama el estado de flujo, flow. Cuando el enfoque en el proceso es total, el yo, el ego, la autoconciencia, desaparece. Y ahí es donde ocurre el rendimiento óptimo. La historia ilustrativa es el duelo más famoso de Japón. El 13 de abril de 1612, Musashi enfrentó a Sasaki Kojiro, el demonio de las provincias occidentales.
el espadachín más técnico del país, patrocinado por el señor feudal. Kojiro llegó a la isla Ganryu con su espada perfecta, una Nodachi extra larga. Musashi llegó 3 horas tarde. A propósito, un insulto mortal. Llegó despeinado, transportado por un barquero. Y peor aún, en lugar de sus famosas espadas, sostenía un boken, espada de madera, que talló de un remo roto en el camino. Kojiro, ciego de ira, gritó: «¿Llegas tarde y solo traes un palo?». Desenvainó su magnífica espada y en un gesto de arrogancia lanzó su vaina al mar. Musashi sonrió levemente y dijo: «Has perdido, Kojiro. Si ya no necesitas tu vaina, es porque has decidido que no volverás a usarla. Has aceptado tu muerte». El ego de Kojiro lo traicionó. Musashi, en cambio, tenía una mente inalterable. ¿Y cómo aplicas esto? Situación 1. La presentación importante. Deja de pensar en la aprobación del CEO. Resultado. Enfócate 100% solo en tu primera frase. Luego, en la segunda. Entras en flujo y tu entrega es auténtica. El ancla del proceso. Aquí está tu ejercicio. Paso 1. Define tu tarea única para los próximos 25 minutos. Técnica Pomodoro. Paso 2. Escribe en un papel el resultado deseado. ECA. Terminar el reporte. Paso 3. Rompe o quema ese papel. Literalmente, deshazte de él. Ahora olvida el resultado y enfócate solo en la primera acción física. Eishi. Abrir el documento y escribir el título. Esto elimina la ansiedad de rendimiento. El trabajo del legendario psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi sobre el estado de flujo valida esto. Descubrió que el rendimiento óptimo ocurre cuando la pérdida de la autoconciencia, el ego y la concentración total en la tarea, el proceso, se unen. Musashi no esperaba el flujo, vivía en él. Dejas de procrastinar porque ya no tienes miedo al fracaso. Te enfocas solo en la acción. Ahora escucha bien. Cuando tu mente está vacía, principio 1, y tu ego está en silencio, principio 2, algo asombroso sucede. Empiezas a ver cosas que nadie más ve. Y esto nos lleva al principio final y más poderoso. Principio 3. Kanki, la percepción penetrante. Una de las frases más famosas de Musashi es: percibe aquello que no puede ser visto con el ojo. ¿Es magia? ¿Es misticismo? No. Es estrategia pura. Kanki es la intuición estratégica. Es la habilidad de ver patrones, no solo piezas de información. No es magia. Es el resultado directo de los 2 primeros principios. Cuando tu mente está vacía, Ku, y sin ego, Heijoshin, dejas de ver datos y empiezas a ver la estrategia detrás de los datos. La mayoría de las personas, para tomar una decisión, recolecta datos. Leen 100 artículos, miran 10 videos, piden 20 opiniones. Creen que más información equivale a una mejor decisión. Están ahogados en datos, pero ciegos a la sabiduría. La persona promedio tiene más de 6.200 pensamientos al día, la mayoría repetitivos e inútiles. Esto es la parálisis por análisis. Tienes 10 opciones, todas parecen buenas, y no puedes elegir ninguna. Te quedas estancado, frustrado y agotado, a pesar de estar pensando todo el día. Pero Musashi entendía algo diferente. Él no solo miraba la espada de su oponente, miraba su postura, su respiración, el sol detrás de él y el terreno bajo sus pies. No recolectaba datos, buscaba el principio que los unía. Esto es lo que el Dr. Gary Klein llama el modelo de decisión basado en reconocimiento, RPD. Los expertos, bomberos, cirujanos, maestros de ajedrez, no analizan lógicamente A versus B versus C. Reconocen un patrón basado en vasta experiencia y actúan intuitivamente. El vacío de Musashi permite que estos patrones emerjan sin el ruido del análisis consciente. En el duelo de Ganryu, Kojiro, cegado por el ego, atacó primero con su famoso corte de la golondrina, un movimiento rápido y complejo. Pero Musashi no reaccionó a la espada, el dato. Vio el patrón, Kanki. La espada larga de Kojiro era más lenta de recuperar. Con su mente vacía, Ku, y sin ego, Heijoshin, Musashi vio la apertura que el ego de Kojiro había creado. Simultáneamente,
saltó hacia el ataque y golpeó hacia abajo con su remo. Un solo golpe. El remo de Musashi aplastó el cráneo de Kojiro. La percepción venció a la técnica. ¿Y cómo usas esto en una negociación? Deja de escuchar solo el precio, el dato. Escucha el tono, Kanki. ¿Están cansados? ¿Tienen prisa? ¿Su voz duda? Percibes su verdadera necesidad. Necesitan cerrar hoy. Y ganas la negociación. El diario de patrones. Aquí está tu ejercicio. Paso 1. Al final del día, toma 3 minutos e identifica una situación que te causó ruido. Una reunión, una conversación. Paso 2. Escribe los hechos, lo que se dijo. Paso 3. Escribe las sensaciones, lo que no se dijo. El lenguaje corporal, la atmósfera, tu gut feeling. Frecuencia, 3 veces por semana. En 30 días, empezarás a ver patrones ocultos en el comportamiento humano. El Dr. Gary Klein demostró que el 80% de las decisiones de expertos en situaciones de crisis se toman intuitivamente. El ganador del Nobel, Herbert Simon, lo dijo claro. La intuición no es más que reconocimiento. Y el Dr. Antonio Damasio, director del Brain and Creativity Institute, ha probado que las corazonadas son señales neurológicas de tu cerebro procesando vastas experiencias en milisegundos. Dejas de estar paralizado por los datos. Desarrollas una intuición aguda que te permite tomar decisiones rápidas y precisas. Estos 3 principios no son técnicas separadas, son un sistema. Primero creas el vacío, Q, limpiando el ruido mental y la niebla de la ansiedad. Este vacío te permite alcanzar Heijoshin, la mente inalterable, porque tu ego ya no tiene pensamientos negativos o de miedo a los que aferrarse. Y aquí está la parte asombrosa. Cuando tu mente está vacía y sin ego, alcanzas Kanki, la percepción penetrante, la habilidad de ver la realidad tal como es. Es un sistema, vacío, sin ego, percepción pura. La filosofía que une todo es esta. La claridad no es la presencia de pensamientos buenos, sino la ausencia de pensamientos inútiles. El dominio no se encuentra en el control de tu mente, sino en la percepción pura. Cuando aplicas esto, dejas de ser una víctima de tus 6.200 pensamientos a diarios. Dejas de reaccionar a la vida y empiezas a responder a ella. La ansiedad desaparece, porque la ansiedad vive en el qué pasa si, futuro, o debería haber, pasado. El vacío solo existe en el ahora. Musashi fue fuertemente influenciado por el budismo zen, que lo llama Mushin, mente sin mente. Es el Wu Wei del taoísmo, la acción sin esfuerzo, y es la ataraxia de los estoicos, la calma interna e imperturbabilidad. Lo que Musashi nos enseñó va más allá de ganar duelos. Nos enseñó que la batalla más importante no es contra el oponente, es contra el ruido dentro de tu propia cabeza. Después de derrotar a Kojiro en la isla Ganryu, Musashi no celebró, no se jactó. Miró a su oponente caído, se inclinó respetuosamente ante los oficiales atónitos y se fue en el bote. Había probado su punto. La estrategia mental siempre vencerá a la técnica física. A los 50 años, Musashi se retiró a la cueva de Reigando. Allí, solo, antes de morir, escribió El libro de los 5 anillos, un tratado de estrategia que hoy estudian CEOs de Fortune 500, generales de alto rango y atletas de élite. Su legado no son sus 61 victorias, sino el mapa que nos dejó para alcanzar el vacío. Y esto se aplica a tu vida cada vez que sientes la niebla mental. Tu Kojiro es tu bandeja de entrada, la opinión de los demás, tu propia ansiedad. Parecen tener la espada más larga, pero Musashi nos enseñó que no necesitas una mejor app o un libro más. Necesitas un mejor vacío. Has pasado años intentando añadir cosas a tu mente para arreglarla. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a eliminar? La elección es tuya. Puedes seguir ahogado en la información, paralizado por el análisis, o puedes tomar el remo de Musashi y empezar a tallar tu propio camino hacia el vacío. Si estás listo para dominar tu mente, suscríbete al canal y activa la campana. Y ahora, deja en los comentarios, ¿cuál es la cosa extra número 1
el pensamiento inútil que vas a eliminar hoy. Recuerda, deja de intentar ganar la batalla dentro de tu cabeza. Simplemente vacíala.